Era principios del verano de 2010. Únicamente lo recuerdo porque acababa de cumplir 21 años y finalmente era legal ir a los bares. Era viernes por la noche y estaba tomando una copa en un bar en el que mi primo David era camarero. Era un bar de una pequeña ciudad que, fuera de un evento como una banda u otro entretenimiento, generalmente permanecía bastante tranquilo. Era muy temprano en la noche y acababa de salir del trabajo para pasar la noche, trabajando en un McDonald's en otro pequeño pueblo, a menos de 10 millas del pequeño pueblo en el que vivía. Solo estaba tomando mi segundo trago de la noche, cuando sonó mi teléfono. Al otro lado de la línea estaba un amigo mío de mi infancia, James. Me llamó y me preguntó si quería ir a la casa de su hermano para pasar una noche con ellos jugando al póker, fumando y bebiendo. En mi opinión, parecía un buen momento, y como literalmente solo me faltaba un sorbo de mi segundo gin tónico, acepté conducir hasta Toledo. La mayoría de la gente sabe dónde está Toledo, pero para aquellos que no, es una ciudad en la región noroeste de Ohio, aproximadamente a 1 hora al sur de Detroit. Estaba a unos 20 minutos en coche desde mi pequeño pueblo, y pensé que sería un buen momento. Paré en casa para coger algo de dinero, solo de $10 a $20 para ir al bar para asegurarme de que si alguna vez me sorprendía pasándolo bien bebiendo, no cometiera un error y lo pasara muy bien y terminara cerrando el bar esa noche. Salí de mi casa a las 10:30. Lo recuerdo claramente porque había llamado a James para decirle que estaba en camino, ya que me iban a esperar y comenzar la partida de póker a las 11:30. Siempre jugábamos al estilo de un torneo de póker, en el que todos poníamos nuestro dinero a la vez. Obteníamos cantidades iguales de fichas, y jugábamos hasta que solo quedaba una persona con fichas, quien luego se quedaba con todo el dinero. Tomé mi ruta habitual hacia la casa de mi hermano Eddie, como lo había hecho tantas veces antes. Nos habíamos reunido todos, un grupo de entre 4 y 6 personas, y jugábamos al póker en el sótano de Eddie, al menos 2 veces al mes, normalmente. Acababa de llegar a la esquina de Oakdale Street en East Broadway. Estaba sentado en un semáforo en rojo, en un área que no es más que viviendas residenciales, afuera de la escuela primaria, que se encontraba en esa esquina exacta. Estaba sentado mirando la luz roja esperando a que cambiara, lo cual siempre parecía tomar una eternidad viniendo de esta dirección, cuando noté algo en el cielo que, desde mi punto de vista, estaba parcialmente oculto directamente detrás de la luz roja. Era una luz blanca muy brillante que parecía apuntar directamente hacia abajo, casi como si fuera un helicóptero usando un foco para identificar algo, pero mucho, mucho más brillante en el punto de origen. No escuché absolutamente nada después de bajar las ventanillas y supe que no podía ser un helicóptero o que sería capaz de oírlo. Queriendo tener una mejor vista, entré al estacionamiento de una heladería que estaba justo enfrente de la escuela, que estaba cerca, y salí de mi auto para tratar de descubrir qué era esta cosa. Cuando salí del auto, miré al cielo e inmediatamente lo encontré nuevamente. No pudo ser un avión porque no tenía la forma adecuada. Era más ovalado que cualquier otra cosa. La mayoría de historias que escuchas como esta dicen que es circular, pero definitivamente era una forma ovalada. Casi pensé que tal vez era un dirigible, dada su forma, pero parecía demasiado grande para serlo, incluso según las medidas de algunos que todo el mundo conoce, como el dirigible Goodyear. Además, no tenía calcomanías ni marcas identificativas, ni plateadas ni grisáceas. Después de lo que me parecieron unos 30 segundos más o menos de mirar esta cosa, mis ojos comenzaron a arder. No quemar en el sentido de ardor extremo ni nada por el estilo, sino casi como esa sensación de cuando un insecto vuela hacia tus ojos y hace que se llenen de lágrimas. Cerré los ojos y comencé a frotarlos. Mis ojos están cerrados en este punto, así que obviamente todo lo que veo es negro. Después de que finalmente logré que mis ojos dejaran de molestarme, traté de mirar hacia arriba de nuevo y descubrí que ya no estaba. Miré a mi alrededor, pero ya no pude verlo. Este es un vecindario muy densamente poblado con casas, árboles, etc., capaces de oscurecer cualquier vista de las cosas que mirarías al cielo para ver. Después de poco menos de un minuto, decidí, bueno, es hora de ir a jugar al póker.
Llego a la casa de Eddie, que está a unas 4 cuadras de donde sucedió esto, y llamo a la puerta del sótano. Pasan unos momentos y nadie responde. Decidí ir a la puerta principal y llamar. Pensé que tal vez, dado que llegué 5 o 10 minutos antes, tal vez estaban arriba en la PlayStation. Llamo a la puerta, pero todavía no hay respuesta. Finalmente, empiezo a golpear muy fuerte la puerta, casi golpeando. Eddie finalmente abre la puerta y dice: «Hombre, tan tarde». Lo miro, sinceramente confundido, y le dije: «Bueno, tu hermano dijo que viniéramos a jugar a las cartas con ustedes». Me mira fijamente durante lo que sentí como una eternidad y finalmente responde: Sí, hombre, sé que lo hizo. Te llamó hace como 5 o 6 horas, hombre. Son las 4:30 de la mañana. ¿A qué hora pensaste que jugaríamos? Esto me asustó un poco, ya que, por lo que recordaba, en ese momento no podía ser más tarde de las 11:25 a las 11:30 como máximo. Intenté disimular y dije: supongo que debí haber perdido la noción del tiempo. ¿Puedo usar tu baño antes de regresar a casa? Él está de acuerdo y me dice que debería echarme un poco de agua en la cara porque parece que estoy borracho o no he dormido en una semana. Entro a su baño y tengo los ojos absolutamente horribles. Casi parece que tengo 2 ojos negros. Hasta el día de hoy, no tengo la menor idea de lo que me pasó esa noche. No tengo explicación para las horas perdidas. ¿Cómo no pude haberme dado cuenta de que pasó tanto tiempo? ¿O cómo diablos algo que sentí como si mis ojos estuvieran irritados por un mosquito o algo similar volando hacia mis ojos? No quiero pretender saber qué fue y explicarlo, o incluso asumir que lo que vi esa noche tuvo algo que ver con eso. Pero desde entonces me ha asustado. Terranova es un punto de acceso alienígena, si las historias que escucho son una indicación. Casi todas las personas que conozco tienen algún tipo de historia sobre cuando perdieron grandes cantidades de tiempo y estuvieron desaparecidos, generalmente durante aproximadamente un día, pero pueden llegar hasta una semana. Nunca escuché ningún encuentro violento, pero una vez me quedé congelado y no pude moverme por un momento debido a una luz del cielo. Es una suposición bastante buena que si los extraterrestres existen, acechan a mi familia. Mi papá tiene historias sobre cómo lo congelaron en la playa, cómo lo observaron mientras dormía, y una historia extraña sobre cómo las estrellas cambiaban de configuración. Mi mamá tiene historias sobre encuentros con extraterrestres y tiene algunos relatos de cómo son. Quizás algún día cuente estas historias, pero realmente siento que es una buena introducción a los tipos de encuentros que ha tenido mi familia. Todo empezó cuando tenía unos 13 años. No hay nada demasiado destacable en mí aparte de pertenecer a una familia de militares, y era más precoz que la mayoría. En ese momento, yo vivía en la ciudad natal de mi padre, tal vez a 1 kilómetro de una colina. Mi casa era un bungalow elevado, lo que significaba que todas las ventanas del primer piso estaban a unos 3 metros del suelo. Mi ventana daba al patio delantero y probablemente era la única que no tenía algún tipo de arbusto delante. Básicamente tenía una buena vista sólida de mi exterior. Una noche recuerdo que me despertaron de forma bastante abrupta, alrededor de la 1 de la madrugada. No es inusual para un niño de 13 años, así que pensé, ir a tomar un vaso de agua, probablemente orinar y volver a la cama. Excepto cuando intenté moverme, no pude. Algunas personas describen la sensación de un peso abrumador que les impide moverse. Esto no era dormir en una posición extraña, aparte de quizás una manta extra en la cama. No podía entender la razón por la que esto estaba sucediendo. Lo único que podía mover era mi cabeza, ya que mi cuello se sentía dormido, pero no lo suficiente como para impedir completamente el movimiento como el resto de mi cuerpo. Así que incliné mi cabeza hacia un lado, y eso está en mi ventana, más o menos en el medio. Era un objeto en forma de disco. Flotó tal vez a 1 pie de distancia del cristal y no se movió. Esto es sorprendente para cualquiera que haya estado en Terranova,
donde vientos de 40 km/h son la norma básicamente todos los días. El disco tenía quizás 1 metro de diámetro y casi 1 pie de altura. Dejó escapar este tono de luz baja calidad, casi parecido al de un LED. Me recuerda a esas horribles luces navideñas azules. La cosa tenía 3 crestas gruesas y prominentes, en lo que supuse que era el frente que estaba frente a mí. Del medio salía una luz roja, y la cosa no tenía lente. En cierto modo emanó de esta cosa. Se dividió en un patrón amplio y vertical, y estaba escaneando mi cuerpo. Cuando moví la cabeza, el disco brillaba alrededor del área de mi ombligo. Tan pronto como mi cabeza cayó, tal vez con 1 segundo de retraso, movió el láser de escaneo hacia mis ojos. Durante unos 5 segundos, miré bastante incómodamente esa horrible luz roja, y ardió. Intenté gritar, según recuerdo, pero no pude decir nada. Y, al igual que mirar fijamente al sol, no ves mucho más. Después de unos 5 segundos, la luz se apagó, y pude distinguir que el objeto del disco voló por el camino hacia el océano. Debo señalar que esto ocurrió en 2003 en la zona rural de Terranova. En aquella época, no existían los drones. Los drones eran las terroríficas máquinas voladoras que Estados Unidos enviaba para bombardear países de Oriente Medio. Intenté hablar con mi familia y mis compañeros de clase al respecto, pero la mayoría me llamaban loco y se reían. Finalmente esa noche pasó mientras intentaba contárselo a la gente. Nadie me creerá, así que ¿para qué molestarse? Pasa 1 mes, tal vez 2, y mi vida sigue con normalidad. La única diferencia real es que me vuelvo terrible en matemáticas. Fui el mejor estudiante de mi clase, y siempre obtuve las mejores calificaciones durante la mayor parte de mi vida escolar hasta ese momento, dado que las matemáticas no son tan difíciles, pero realmente comencé a apestar. Mis calificaciones iban de 90 a 60, a menudo 50, y a veces incluso reprobaba en matemáticas que no podía hacer ni siquiera hace 4 meses. No, nadie estaba preocupado por alguna razón, pero ese era un tema frecuente en mi adolescencia, así que ahora era solo el niño que había caído en desgracia. Todavía tenía calificaciones increíbles y todo lo demás, pero nunca más en matemáticas. Entonces, una noche recuerdo que me despertaron. Nuevamente sentí que mi cuerpo estaba dormido y nuevamente tuve algo de control sobre mi cuello. Pero recuerdo esto como recuerdo un sueño, pero con demasiados detalles para que sea normal. Pero llegaré a eso. Lo primero que me llama la atención es la luz blanca cegadora. Provenía de fuera de mi ventana, más brillante que las luces de un estadio, y quién sabe de dónde, pero sabía que estaba cerca de mi casa. Todo lo que escuché fue un gruñido grave proveniente del exterior. Entonces veo uno de ellos. Entra en mi habitación y recuerdo estar asustado, pero en gran medida indiferente. Medía fácilmente más de 4 metros de altura y era incómodamente flaco. Sus brazos eran demasiado largos para el pequeño torso que tenía, aproximadamente del tamaño de tal vez un niño. Tenían múltiples articulaciones en al menos 7 lugares que le permitían doblar brazos y piernas lo suficiente como para caber en la habitación. No tengo ninguna duda de que si extendiera completamente todas sus articulaciones, la cosa fácilmente podría haber superado los 6 metros. Tenía manos que tenían demasiadas articulaciones en los dedos, demasiados dedos y ningún pulgar. Estaban en un semicírculo alrededor de su bonita palma redonda y en general inquietantes ahora que lo pienso. Tenía una cabeza enorme, pero carecía de ojos reales, excepto tal vez pequeños puntos, donde de otro modo estaría una enorme cuenca. Supongo que podría ser una boca, pero quién sabe. La cabeza era delgada, porque por supuesto era delgada, y parecía un panqueque alargado. Todo tenía piel blanca con un matiz gris, o lo que supuse que era así dada la iluminación de la habitación. Cuando entro al pasillo, veo que todas las puertas de mi casa están abiertas y hay una docena de estas cosas dándole vueltas. Recuerdo que uno miró nuestro armario de ropa sucia, otro entró en nuestro sótano y otro desenroscó una bombilla.
Por toda la casa estaban los discos que le daban a todo ese tenue tinte rojo, y las enormes luces del estadio desde afuera hacían que pareciera plena luz del día, pero también con un ligero tinte rojo. Y en el comedor estaba mi madre, también completamente desnuda, parada allí mientras dos de las criaturas estaban en la cocina haciendo algo. Acostado en el sofá de mi sala estaba mi papá, nuevamente desnudo, con tres de las criaturas cerniéndose sobre él con un montón de herramientas extrañas en sus manos, y puedo suponer que estaban haciendo algún tipo de procedimiento. Recuerdo preguntar dónde está mi hermana, a lo que obtuve la respuesta afuera de la criatura que sostenía mi mano. Todavía no estoy seguro de si escuché esto desde dentro de mi cabeza, o si la criatura dijo algo desde sus incómodos agujeros, pero acepté esto como una respuesta suficientemente buena. Mientras pasaba junto a mi papá, pude ver que las criaturas estaban jugueteando con la basura de mi papá, hurgándola y pinchándola. Recuerdo estar preocupado porque sabía que mi padre acababa de someterse a su vasectomía, pero nuevamente tuve la sensación de que todo estaría bien. La criatura con la que estaba me colocó en la esquina de la habitación, de cara a la pared, y me senté con las piernas cruzadas sin mucho problema. Luego la criatura se fue, y yo estuve allí durante aproximadamente 1 minuto. Todo lo que puedo recordar de esa época son algunos detalles. Sobre mí estaba uno de los discos brillando con una amplia luz roja, y también tenía un azul tenue que le daba a mi visión un tono extraño. El único otro rasgo distintivo que recuerdo es el silencio penetrante y absoluto, solo roto por un suave, bajo y gruñido zumbido que viene del exterior. Recuerdo que luego me desperté, de nuevo en mi cama, no peor. Todo lo que pienso es, maldita sea, ese fue un sueño realista. La única diferencia es que tenía, y todavía tengo, un pequeño bulto en la nuca del tamaño de un guisante partido. Viene y va. A veces lo siento, y a veces no. Y lo apreté un par de veces, y salió una sustancia seca en polvo. Simplemente asumí que era pus extraño. Pero si alguna vez vuelve a suceder, podría intentar que lo revisen. Pasan unos años y mi papá y yo estábamos charlando, y abordamos el tema de los extraterrestres, uno de sus favoritos personales. Le cuento a mi papá sobre la criatura con múltiples articulaciones, y antes de que pueda llegar al punto donde llegué a la sala de estar, él dice: tuve un sueño así. Un grupo de hombres blancos flacos con capuchas estaban cortando mi basura, todo teñido de rojo. Recuerdo haberlo sentado en un rincón y quedarse allí un rato. Sueños locos. Le pregunté si le parecía real y dijo: bueno, sí. Tuve ese tipo de sueños desde que era niño. Los tipos blancos con capucha nunca hacen nada interesante. Esta fue la única vez. Nuestros cerebros son raros, ¿no? Lo he mencionado varias veces desde entonces, pero no entiendo mucho más de lo que está arriba. Mi hermana tiene una historia similar, pero ella solo recuerda unos 3 segundos, y yo tengo quizás 2 minutos. La mejor suposición que tengo son extraterrestres, y esta está lejos de ser la única vez que me encontré con estas criaturas, pero guardaré esa historia para otro día. He tenido varias experiencias en el mismo lugar, con meses de diferencia. El primero ocurrió cuando acababa de adoptar a mi cachorro. Tenía 11 semanas y amaba a todos. Corría hacia cualquiera y a todos le meneaba la cola, lo más amigable. Un día, estábamos dando un paseo por un gran campo de vacas detrás de donde yo vivía en ese momento. Estaba anocheciendo y en realidad no había nadie más alrededor, excepto este excursionista en la distancia, caminando hacia nosotros. Mi perro lo vio y se detuvo en seco, se agachó y empezó a gruñir. El excursionista todavía estaba demasiado lejos de mí para siquiera distinguir su cara, pero mi cachorro estaba asustado. A medida que se acercaba, comencé a ponerme seriamente nerviosa. Estaba caminando hacia nosotros como un robot. Esa es la única forma en que puedo describirlo, o tal vez de la forma en que caminan los militares. Era de color blanco pálido y tenía esos ojos muertos que parecían no vernos en absoluto.
No hubo ningún reconocimiento hacia nosotros, simplemente caminó directamente en nuestra dirección. El perro se estaba volviendo loco, gruñía, lloriqueaba. Nunca antes lo había escuchado hacer esos sonidos. Cuando el excursionista pasó junto a mí, sentí que una sensación de pavor me golpeaba en el estómago. Se sentía como pura maldad. Fue el encuentro más aterrador que jamás haya tenido. Cuando pasó junto a nosotros, sus ojos no se movieron. Era como si ni siquiera nos viera, a pesar de que el perro le gruñía directamente. Simplemente pasó junto a nosotros y continuó. También era extraña la dirección en la que iba, porque lo único que había en ese camino era una colina gigante y estaba oscureciendo. Tan pronto como nos pasó, el perro y yo simplemente echamos a correr, como si ambos estuviéramos corriendo para salvar nuestras vidas. Corrimos todo el camino a casa. La siguiente experiencia ocurrió en el mismo campo. Nuevamente, estaba paseando al perro un par de meses después del primer encuentro. Nuevamente, simplemente reitero el hecho de que es el perro más amigable que jamás haya existido. Especialmente cuando era un cachorro, todo lo que quería era acudir a todos los extraños en busca de mascotas. Estábamos en este campo y había un montón de excursionistas con mochilas revisando sus mapas. Puppy los está observando, moviendo la cola, cuando se concentra en esta excursionista que está parada, simplemente observando un árbol. Se dejó caer al suelo y empezó a gruñir y a quejarse, como la última vez. No nos reconoció. Se quedó mirando este árbol con sus ojos muertos y volvió a estar pálida, súper pálida. Y cuando vislumbré su rostro correctamente, sentí la misma sensación de pavor que la última vez. Parecía bastante normal, excepto que casi no tenía nariz. Sé que esto suena a una locura. Tenía casi rendijas, como alguien que ha consumido demasiada cocaína y se le ha caído la nariz, o como Voldemort. Sin embargo, no creo que el perro pudiera haber estado gruñendo ante su apariencia, porque estaba de espaldas a nosotros cuando comenzó el gruñido. El tercero fue el que más me asustó. Un amigo y yo salíamos de casa para pasear al perro cuando nos dimos cuenta de que habíamos olvidado algo dentro. Donde vivo, no hay acceso para automóviles y se considera el área más segura, por lo que el perro generalmente puede deambular libremente afuera y saludar a las personas en el camino. Lo dejamos afuera por un segundo mientras volvimos a entrar, y cuando salí, había un hombre con traje de negocios parado completamente quieto, mirando a mi perro. Mi perro le devolvía la mirada. Esta vez no gruñía, muy quieto. Era tan extraño. No estaba mirando al perro como si le tuviera miedo, más bien como si nunca hubiera visto uno antes. Era una mirada curiosa. Estaba genuinamente intrigado por él. Además, el hecho de que estuviera usando un traje era extraño porque yo vivía en un bote en el río. Está embarrado y hay vacas, perros y esas cosas. Era simplemente un atuendo tan extraño ver a alguien con eso en ese lugar. Casi como si alguien intentara hacerse pasar por humano y se equivocara. De todos modos, esta mirada fija se prolongó durante un buen minuto, mientras mi amigo y yo simplemente observábamos desde la puerta. Luego pasó la puerta y entró en el campo donde ocurrieron los otros dos encuentros. Lo seguimos porque casualmente íbamos en la misma dirección. Lo seguimos a través de la puerta, hacia el campo, y lo vimos desviarse para seguir un camino a nuestra izquierda, hacia la colina hacia la que marchaba el primer excursionista. Seguimos recto con el perro, en dirección al pub del otro lado del campo. Puedes decir que soy de Inglaterra. Cuando me di cuenta de que había olvidado mi bolso, me di vuelta para regresar, pero ahora el tipo del traje estaba de regreso en la puerta por la que acabábamos de venir. Simplemente estaba allí parado, mirando la puerta, levantando ocasionalmente el pestillo, como si lo estuviera inspeccionando. Fue súper extraño y espeluznante. ¿Qué estaba haciendo? Simplemente se estaba alejando, y luego se dio la vuelta, y regresó para, supongo, comprobar que el mecanismo de la puerta funcionaba correctamente. Decidí no volver a sacar mi bolso porque no quería tener que pasar junto a él otra vez. La cuarta experiencia ocurrió en el mismo campo un par de meses después. En un paseo de perros, mi novio estaba conmigo, pero me dijo que me adelantara al campo mientras él terminaba de arreglarse y que me encontraría allí.
Así que Pupi y yo salimos al campo e inmediatamente vimos a un excursionista que caminaba con un robot hacia nosotros, como si acabara de bajar de la colina. No era el mismo tipo de antes, pero era el mismo tipo de energía inquietante. Lo sentí en mis entrañas. Era un error o inquietud, y él caminaba exactamente en la misma dirección. Fingí perseguir a mi perro en la dirección opuesta, y esperé a que pasara por la puerta antes de regresar al camino. Lo vi atravesarlo y desaparecer más allá de la puerta y por el sendero. Papi y yo seguimos caminando cuando, unos 2 minutos después, sentí que necesitaba darme la vuelta. Así que lo hice. Y allí estaba de nuevo, caminando hacia nosotros con esos ojos muertos. Literalmente sentí que se me helaba la sangre. Nunca he estado tan aterrorizada. Iba tan rápido y con tanta intensidad que el perro y yo simplemente empezamos a correr. Busqué mi teléfono e intenté llamar a mi novio, quien no respondió, y me desvié del camino. Corté entre la hierba alta y di la vuelta hacia la puerta formando un arco gigante. Un tipo alienígena espeluznante continúa caminando con fuerza por el camino que acaba de bajar, como si estuviera yendo de regreso a la colina. Sudando y sin aliento, vi a mi novio finalmente caminando para unirse a nosotros, y corrí hacia él balbuceando sobre el excursionista raro, con mala energía. Él dice dónde, y cuando me giro para señalarlo, ambos nos damos cuenta de que ahora camina hacia atrás, con los ojos fijos en nosotros, todavía subiendo la colina de espaldas. ¿Qué diablos? Ambos estábamos realmente asustados. Todo esto sucedió en el verano. Cuando llegó el otoño, vivía sola en el barco con el perro mientras mi novio estaba fuera por trabajo. Una noche, alrededor de la medianoche, el perro y yo caminábamos a casa después de un concurso en un pub. Siempre está súper oscuro en estos caminos rurales y mi teléfono se había apagado, así que no tenía luz y literalmente estaba chocando contra setos y árboles, tratando de encontrar el camino a casa a la luz de la luna. Y la luna y las estrellas estaban súper brillantes esa noche. Para llegar a mi barco, tengo que cruzar el río por un puente. Mientras caminaba por el puente miraba las estrellas, ya que eran la única fuente de luz. Terminé observando lo que pensé que era un avión, porque se movía constantemente en mi dirección, sobre esa colina y en ese campo donde sucedió todo. Mientras lo miraba, pareció mirarme de repente. No sé cómo describir eso. Es como si de repente se diera cuenta de que lo estaban observando. Sentí que nos conectamos y se disparó hacia la izquierda súper rápido y desapareció. Obviamente, en mi opinión, eso es un ovni y está flotando sobre la colina de donde siguen apareciendo personas espeluznantes de tipo extraterrestre. Entonces ahora estaba aterrorizada. Corrí todo el camino a casa, chocando contra los arbustos como una loca porque no podía ver. Cerré la puerta y me escondí bajo las sábanas como una niña. Aproximadamente un mes después de eso, Papi me despertó alrededor de las 4 a.m. porque necesitaba ir al baño. Medio dormida, fui a abrirle la puerta y lo dejé salir. Solo quiero pintar un cuadro para que entiendas lo extraño que es esto. Vivo en un barco en el río. Donde estaba amarrado mi barco estaba en medio del campo. No hay luces encendidas por la noche. No hay mucha contaminación lumínica. No hay alumbrado público. Está completamente oscuro, aparte de la luz de las estrellas y la luna. Entonces, cuando saqué la cabeza del bote para llamar al perro, me encontré cegada por una luz blanca y estaba confundida. Miré al cielo y ni siquiera podía abrir los ojos por completo porque estaba muy brillante. Era como una masa blanca gigante, muy baja en el cielo, tan baja y brillante que no podía ver nada más si miraba hacia arriba. El perro volvió corriendo y cerré la puerta de golpe. La trabé y traté de volver a dormir. Fue casi como un momento en el que no viste nada. Ni siquiera pensé en eso en ese momento. Mirando hacia atrás, casi no tiene sentido por qué me sentiría así. Incluso volví al lugar recientemente para asegurarme de que no se me hubiera escapado ninguna otra luz, como un nuevo poste de luz o algo así. No lo hay. No sé qué significan, pero volví a la tierra y me alejé de esa colina y ese campo. Y dejaron de suceder. De hecho, una mañana caminé hasta la cima de esa colina para comprobarlo, y sinceramente, es un bonito lugar para hacer un picnic. Definitivamente, no es un cuartel general alienígena.
OVNI, imagínate. Hace 18 años. Lo más parecido que he experimentado a algo extraterrestre, y todavía puede haber una buena razón para lo que sucedió, pero no se me ocurre ninguna. Un amigo y yo estábamos pasando la noche en un parque de patinaje ubicado dentro de un parque más grande. No éramos patinadores, simplemente nos gustaba la tranquilidad, y ambos éramos noctámbulos. A veces vendríamos aquí, tomaríamos una copa tumbados en una de las rampas y pasaríamos el rato contemplando las estrellas. Una noche, mi amigo señaló una estrella que se movía a una velocidad extraña. Me tomó un tiempo localizar dónde estaba señalando, pero una vez que lo entendí, no podía creer que lo había perdido. No lo suficientemente rápido para ser una estrella fugaz. De hecho, la velocidad era similar a la de un avión, y asumimos que debía ser simplemente eso, una única luz visible desde un avión. Sin embargo, cuando la estrella de repente se desplazó 90 grados, ambos soltamos uno de esos. Con incredulidad. Volvía a avanzar un poco y luego, de vez en cuando, hacía uno de esos giros en ángulo cerrado. Después de unos minutos de observar cómo la estrella se movía de maneras imposibles, dio un último giro rápido, luego salió disparado como una estrella fugaz y desapareció. ¿Acabamos de ver un ovni? Sí, creo que lo hicimos.